Nada más para informar, también empecé a configurar todas las sesiones programadas a las 6 de la mañana para grabarlas. Por eso necesito ser específicamente yo el host para poder tener un récord de las clases, y el plan es subirlas eventualmente a la plataforma de YouTube para que podamos acceder y repasar las mismas. Pues esto también como un preámbulo de tener un portafolio de trabajo, que en este caso también integra a los médicos internos de pregrado y a todos nosotros como departamento de residentes de medicina interna, asesorados por nuestro profesor titular, el doctor Pedro Iván Martínez Huerta. Buenos días, antes que nada. Vamos a hablar sobre transporte de oxígeno. La clase la va a dar los médicos internos de pregrado. Está Rebeca Abigail Ortiz Vázquez y Pedro Pérez Alejandre. Y pues yo soy su asesor designado, Jesús Darío García. Quisiera preguntarles al doctor Pedro o a los R+, si les parecería que diéramos un pequeño examen sorpresa, que lo tengo implementado aquí en la propia reunión de Zoom. No sé si gusten que lo demos de manera inicial y lo repitamos al final, o solo lo dejamos al final. Sí, si quieres una vez. Ok, perfecto. Voy a lanzar el examen tipo quiz. O sea, tipo encuesta. Sí. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Pedro y junto con mi compañera Rebeca estaremos exponiendo el tema de transportes de gases. Entonces vamos a comenzar con la clase. Antes que nada, voy a hablar sobre algunas definiciones que estaremos hablando durante la plática. La primera es la difusión. Entenderemos por difusión al movimiento de las moléculas de un gas a través de una membrana de un tejido y que es a favor del gradiente, es decir, es el movimiento de una mayor concentración a otra de menor concentración. Gas, entenderemos que es un fluido sin forma ni volumen, cuyas moléculas tienden a separarse unas de otras y que presentan mayor movilidad que los estados líquidos. La presión es la fuerza que se ejerce sobre una unidad de superficie. En este caso, la presión va a estar dada por la fuerza que ejercen las moléculas, ya sea del oxígeno o del dióxido de carbono en las vías respiratorias. Entenderemos por presión parcial a la presión propia de las moléculas de un gas. Por ejemplo, la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono. Saturación de hemoglobina entenderemos como el porcentaje de la hemoglobina, el porcentaje del oxígeno unido a la hemoglobina. Y la curva de disociación, la cual es una relación entre la saturación de la hemoglobina en función con la presión parcial de oxígeno. Las cuales esas definiciones igual los vamos a estar abordando conforme pase el tema. Entonces, primero vamos a hablar sobre el gas atmosférico y su constitución. El gas atmosférico también es denominado como aire. Entonces, la composición de esta principalmente va a estar dada por dos gases, el nitrógeno y el oxígeno.
El valor aproximado de la composición en relación al nitrógeno es del 79%, mientras que del oxígeno es del 21%. De tal manera que la fracción inspiratoria de oxígeno, o sea, el FiO2, es igual al 21% o al 0.21. Ahora, ¿en qué radica la función del nitrógeno? Bueno, el nitrógeno no se difunde debido a que sus presiones parciales son iguales tanto a nivel alveolar como a nivel venosa y a nivel arterial. Sin embargo, su función principal o su característica es que como es un gas también genera una presión y esta presión va a determinar la apertura de los alvéolos. Y bueno, más que nada es eso. Entonces, la fracción inspiratoria de oxígeno es de 21%. Vamos a hablar sobre las modificaciones de la presión parcial de oxígeno que experimenta en cada ciclo respiratorio. Como les mencioné, cada molécula de un gas en particular genera una presión. En este caso, estaríamos hablando de la presión ejercida por las moléculas del oxígeno. Entonces, en condiciones normales, en el aire seco, la presión parcial es de alrededor de 159 milímetros de mercurio, o 160 más o menos, en ese rango, varía dependiendo de la literatura. Pero la presión parcial de oxígeno va a estar determinada a su vez por la presión atmosférica, por la constante o la fracción inspiratoria, que es de 0.21. La presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Entonces, al realizar la operación vamos a tener que la presión parcial de oxígeno en el aire seco equivale a 159 milímetros de mercurio. Ahora, cuando se inspira, el aire seco pasa a través de la vía aérea superior. La vía aérea superior, a su vez, cumple tres funciones principales. Humedece, limpia y calienta el aire que se inspira. Ahora, en relación a la característica de humidificación, entenderemos que existe un vapor de agua. Entonces, el vapor de agua vendría equivaliendo a un gas y este gas contiene una presión. La presión entonces del vapor de agua es del 47 milímetros de mercurio aproximadamente. Ahora, esta presión se le va a unir a la presión de la mezcla de los gases que se inspira, es decir, al oxígeno y al nitrógeno. Sin embargo, para esto hay una ley, que es la ley de Dalton, la cual establece que la presión atmosférica siempre debe ser la misma. Entonces, sabiendo lo siguiente, vamos a tener que la presión parcial de oxígeno en la vía aérea superior va a estar determinado por la presión atmosférica menos la presión de vapor del oxígeno por la fracción inspiratoria de oxígeno. Si sustituimos estos valores, vamos a tener lo siguiente, que la presión parcial de oxígeno en la vía aérea superior va a estar dado por 760, que es la presión atmosférica, menos 47 milímetros de mercurio, que vendría siendo la presión que ejerce el vapor de agua, y todo esto multiplicado por 0.21, obteniendo un resultado de 150 milímetros de mercurio aproximadamente en la vía aérea superior. Es decir, la presión de oxígeno que se tenía en el aire seco, al entrar a la vía aérea superior va a disminuir en 9 milímetros de mercurio, de tal manera que ahora la presión parcial de oxígeno va a estar dado o es igual a 150 milímetros aproximadamente. A esto se le conoce como la primera caída de la presión parcial de oxígeno. Conforme el oxígeno difunde a través de la vía aérea y llega a la vía aérea inferior, aquí se establece la segunda caída y va a estar determinada por la presión alveolar del dióxido de carbono. Es decir, hay un nuevo gas
que se une a la mezcla de los gases. Por lo tanto, hay un nuevo gas, tiene una nueva presión que se le tiene que unir a las mezclas. Pero la presión atmosférica debe ser igual, de tal manera que ocurre de la misma forma que ocurrió en la vía aérea superior. Es decir, se le va a restar las presiones de mezclas. Entonces, la ecuación aquí vendría siendo que la presión alveolar de oxígeno es igual a la presión atmosférica menos la presión del vapor de agua por el FiO2, y todo esto se le va a restar la presión alveolar de dióxido de carbono. Menciona aquí que también, bueno, hay una parte que menciona que la presión alveolar de dióxido de carbono se le tiene que dividir entre una R, que es una constante, pero la R ejemplifica la relación del intercambio gaseoso, es decir, la relación entre oxígeno y dióxido de carbono. Sin embargo, esta relación oscila alrededor de 1, de tal manera que no se toma en cuenta. Por consiguiente, vamos a tener que la presión alveolar de oxígeno, como ustedes pueden observar en la tablita, a nivel del mar, la presión alveolar de oxígeno va a estar dado alrededor de 109 milímetros de mercurio. Es decir, de los 150 que se obtenía, de los 150 que estaba en la vía aérea superior, va a disminuir a 109 milímetros de mercurio, que vendría siendo la presión alveolar de oxígeno. Más adelante vamos a ver también que a mayor altura la presión atmosférica disminuye, de tal manera que ocasiona una hiperventilación como mecanismo compensatorio debido a la disminución de la presión parcial de oxígeno y también de la presión arterial de dióxido de carbono. Entonces aquí en la vía inferior se produce la segunda caída de la presión parcial de oxígeno. Para hablar de difusión, hay 3 leyes que la rigen: la ley de Fick, la ley de Henry y la ley de Graham. La ley de Fick se aplica en aquellas difusiones de los gases a través de una membrana. La ley de Henry se aplica en aquellas difusiones de un gas en estado gaseoso a otro estado de la materia, que generalmente es líquido. Y la de Graham aplica más que nada para ver la velocidad de difusión. De tal manera que si tomamos en cuenta la ley de Fick, en este caso, establece que la difusión de una molécula de un gas a través de la membrana de un tejido va a ser igual a la diferencia de sus gradientes de presión por la superficie de difusión dividida entre el espesor de la membrana. En este caso, podemos obtener, hablando en relación a las presiones que nos interesan, las presiones de los gases, principalmente el oxígeno y el dióxido de carbono, las presiones alveolares de oxígeno van a estar alrededor de 109 milímetros de mercurio, como ya los vimos. Ahora, la presión venosa de oxígeno va a estar alrededor de 45 milímetros de mercurio. La presión venosa de dióxido de carbono oscila alrededor de 45 milímetros de mercurio y la presión arterial de dióxido de carbono oscila alrededor de 40 milímetros de mercurio. Estas presiones son importantes debido a que en base a ello podemos establecer la ley de Fick. Sin embargo, también la ley de Fick tiene una relación directa con la superficie de difusión. La superficie de difusión alveolar generalmente se encuentra u oscila más que nada alrededor de 80 a 100 metros cuadrados, mientras que el espesor de la membrana, la cual está constituida por el epitelio alveolar, el espacio intersticial y el endotelio capilar, oscila alrededor de 0.3 micras. Estas características que tienen le condicionan a la arquitectura alveolar un excelente mecanismo para la difusión. Ahora, regresando con las presiones, y una vez que ya tengamos en cuenta cuáles son las presiones
vamos a entender la ley de Fick con esta imagen. La ley de Fick establece que la difusión va a estar dado debido a la diferencia de los gradientes de presiones. En el caso del oxígeno, como les mencioné, la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar es de 109 milímetros de mercurio, mientras que a nivel capilar es de 45 milímetros de mercurio. Esta diferencia de los gradientes de presiones van a condicionar que exista una difusión del oxígeno alveolar hacia los capilares. Cosa contraria sucede con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono a nivel capilar oscila entre 45 milímetros de mercurio, mientras que a nivel alveolar oscila entre 40 milímetros de mercurio. Entonces, estas diferencias de presiones van a condicionar que el dióxido de carbono difunda de los capilares hacia los alvéolos. Ahora, en relación a la presión alveolar de oxígeno, que es alrededor de 109, y en base a las afirmaciones anteriores, teóricamente se podría decir que la presión alveolar de oxígeno debería ser la misma que la presión parcial de oxígeno. Sin embargo, no sucede debido a que en el pulmón existe un shoot fisiológico. Es decir, hay una parte de la vasculatura pulmonar que no se pone en contacto con los alvéolos aereados y que corresponde al 4% del gasto cardíaco. Y esta es la determinante del por qué no hay esa igualdad entre ambas presiones. Ahora, vamos a hablar sobre la velocidad con que se renueva el aire alveolar por el aire atmosférico. Para esto, hay que tener en cuenta la capacidad residual funcional, la cual es el volumen de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal y que es alrededor de 2.300 mililitros. Y también en cada inspiración normal entran a los alvéolos 350 mililitros de aire. A esta porción de los mililitros que entran se le conoce como ventilación alveolar. Y esta misma cantidad que entra a los alvéolos es la que difunde en cada expiración. De tal manera que los 350 mililitros por cada inspiración es inferior a la capacidad residual funcional. Esto quiere decir que se necesitan múltiples inspiraciones para que exista una renovación del aire alveolar. Y eso es lo que se observa en la imagen de la izquierda. En la primera imagen podemos observar la primera respiración en lo que existen múltiples moléculas de un gas, de los gases, perdón. Después en la segunda respiración hay una disminución de la misma y así sucesivamente. Incluso menciona en los libros que hasta la 16ª respiración aún se encuentran partículas y del aire atmosférico y que no existe aún una renovación del aire alveolar. Ahora, como les mencioné, los 350 mililitros de aire que entran en cada inspiración a los alvéolos también se le conoce como ventilación alveolar. En la imagen de la izquierda, en la imagen de la derecha podemos observar que la ventilación alveolar normal está marcada por una línea roja, en la cual es una gráfica que representa la concentración de un gas, es decir, en porcentaje, y su disminución dependiendo del tiempo en segundos, es decir, dependiendo de cada inspiración que se realiza. Podemos observar que en condiciones normales generalmente existe una renovación del 50% del aire alveolar en los primeros 17 a 20 segundos. Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen una ventilación alveolar disminuida, como en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen depresión del centro respiratorio o una disfunción de su pared torácica, van a cursar van a necesitar mayor tiempo para desplazar
el 50% del gas del aire atmosférico. Cosa contraria sucede cuando existe un paciente que tiene una ventilación alveolar aumentada. En estos pacientes, pues, el porcentaje de concentración del gas va a disminuir en menor tiempo que lo normal. Ahora sí, vamos a hablar sobre los transportes de oxígeno. Una vez que ya se haya dado la difusión del oxígeno en la membrana alveolo-capilar, el oxígeno entra a la circulación y para ser transportada por el cuerpo puede ser de dos maneras, disuelto en plasma o bien combinado con la hemoglobina. La primera forma no tiene un valor cuantitativo porque la cantidad es mínima. Sin embargo, tiene un valor cualitativo que más adelante les diré. Ahora, el combinado con la hemoglobina es la principal forma de transporte de oxígeno en la sangre. Hasta el 98% de la misma se transporta de esta manera. Vamos a hablar sobre el oxígeno disuelto en plasma. Esta forma de transporte de oxígeno va a estar rigido por la ley de Henry. Como ya les mencioné, la ley de Henry establecía que la difusión de un gas, de un estado gaseoso a un estado líquido, depende de sus concentraciones, de sus presiones parciales. Sin embargo, la ley de Henry también establece que la presión parcial de un gas está determinado por su concentración de gas disuelto sobre el coeficiente de solubilidad. El coeficiente de solubilidad es la característica que tiene las moléculas de un gas para ser disueltas en una solución y que dependen de sus características físico-químicas, de tal manera que en la tabla podemos observar que para el dióxido de carbono el coeficiente de solubilidad es de 0.57. Esto significa que tiene mayor capacidad para ser disuelta en la solución, de tal manera que al tener esta capacidad de disolución más eficaz, se podría decir, genera una presión menor a la solución. Cosa contraria sucede con el oxígeno. El coeficiente de solubilidad del oxígeno es de 0.024, que es aproximadamente 21 veces inferior al del dióxido de carbono, de tal manera que al no tener esa facilidad de disolverse, el oxígeno va a generar una presión parcial mayor a la solución. Estos son los determinantes de la ley de Henry. Por otra parte, también el oxígeno disuelto en plasma depende en sí de la presión del gas, en este caso del oxígeno. Y como les mencioné, no tiene esta forma de transporte de oxígeno no tiene un valor cuantitativo debido a que la cantidad transportada de oxígeno es mínima, de tan solo 0.003 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de plasma por milímetro de presión. Sin embargo, su valor es cualitativo, ya que el oxígeno disuelto en plasma es el principal determinante de la presión parcial de oxígeno. Y la presión parcial de oxígeno, a su vez, es determinante para los gradientes de presión y para la difusión de los gases. Y también la presión parcial de oxígeno, como veremos más adelante, es indispensable para el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Entonces, recordar que el oxígeno disuelto en plasma tiene un valor cualitativo, que es la de determinar la presión parcial de oxígeno. Ahora, en aquellos casos en que aumenta la presión parcial de oxígeno, se le conoce como hiperoxemia, y cuando disminuye se le conoce como hipoxemia. Ahora, el otro mecanismo, la otra forma de transporte de oxígeno es combinado con la hemoglobina. Como les mencioné al principio, esta es la principal forma de transporte de oxígeno en la sangre, ya que
por cada gramo de hemoglobina se transportan 1.39 milímetros de oxígeno por milímetro de presión. Sin embargo, esta forma de transporte de oxígeno guarda una relación íntima con la forma disuelta, ya que, como les mencioné, una de sus características cualitativas es que la saturación de la hemoglobina va a depender de la presión parcial de oxígeno, y esto se puede entender al hablar de la curva de disociación de la hemoglobina. Ahora, para que exista una adecuada oxigenación tisular, al menos se requiere una saturación de oxígeno del 90%. Esta es la tabla, o es una gráfica que ejemplifica la curva de disociación de la hemoglobina, que, como les mencioné, es la relación que guarda el porcentaje de saturación de la hemoglobina en relación con la presión parcial de oxígeno. Como ustedes pueden observar, guardan una relación directa, ambas guardan una relación directa. Sin embargo, no guardan una relación lineal, debido a que en esta gráfica se observa en la parte inicial como una pendiente y en la parte final una curva más aplanada. La parte inicial, que es la pendiente, corresponde a presiones parciales de oxígenos menores, mientras que la aplanada corresponde a presiones arteriales de oxígenos mayores. Esto va a ser indispensable más adelante porque vamos a ver que variaciones incluso inferiores de la presión parcial de oxígeno, estando a presiones de 62 milímetros de mercurio, van a condicionar estados de hipoxemia e hipoxia grave. Y en caso de presiones arteriales de oxígenos mayores, aunque existan variaciones, no va a haber como que una complicación tan evidente. En esta gráfica también, en la región punteada, observamos que por parte del porcentaje de saturación de hemoglobina, un 50%, y esto se le conoce como la P50, es decir, la presión necesaria para saturar la hemoglobina con el oxígeno al menos al 50%. La P50, o la presión parcial necesaria para llevar a cabo esto, es de 27 milímetros de mercurio. Esto es indispensable de saberlo y conocerlo, debido a que más adelante también estaremos hablando sobre desviaciones de curva hacia la derecha o hacia la izquierda. Ok, en la imagen de la izquierda podemos observar la curva de disociación y una zona sombreada. Esta zona sombreada se le conoce como área segura, es decir, en esta zona la oxigenación tisular va a ser la ideal y oscilan entre 90 a un 98% en relación a la saturación de hemoglobina. Esta área segura se obtiene con presiones entre 62 a 98% de la presión parcial de oxígeno. Aquí pues le pone el 100%, pero igual depende de la literatura, pero oscila más o menos en esas presiones. Y de tal manera que en teoría se podría inferir que presiones parciales de oxígenos inferior a 62 milímetros de mercurio van a condicionar estados de hipoxemia e hipoxia. Sin embargo, hay patologías, por ejemplo, en la enfermedad pulmonar crónica, como se observa en la imagen de la derecha, que estos pacientes, aunque cursen con una disminución de la presión parcial de oxígeno y cursen con una saturación de oxígeno inferior a lo ideal para que no exista hipoxia tisular, el transporte de oxígeno va a estar normal o incluso va a estar aumentado. Y esto es debido a que en estos pacientes experimentan un mecanismo compensatorio, que es la poliglobulia, es decir, aumentan los transportes de oxígeno. Caso contrario sucede en aquellos pacientes con anemia. En estos pacientes, aunque la presión parcial de oxígeno sea normal o esté en el rango del área segura y la saturación de oxígeno sea ideal del 90%, cursan con disminuciones en el transporte de oxígeno en forma de hemoglobina. Y esto es debido a que estos pacientes pues cursan con una disminución
en la cantidad de los eritrocitos, de tal manera que hay una disminución en el transporte de oxígeno por la hemoglobina. Entonces tenemos que el paciente con EPOC va a cursar con hipoxemia, es decir, una disminución de la presión parcial de oxígeno sin hipoxia. Y en el paciente con anemia va a cursar con hipoxia sin hipoxemia. Ahora, también la presión parcial de oxígeno en el aire va a estar determinado por la presión atmosférica y por la constante de la fracción inspiratoria, que es la 0.21. De tal manera que en base a esta ecuación vamos a obtener o inferir que el principal determinante de la presión parcial de oxígeno en el aire va a ser la presión atmosférica. Y la presión atmosférica, a su vez, va a estar, es inversamente proporcional a la altura que se encuentra sobre el nivel del mar. Es decir, aquellos lugares que tienen mayor altura del nivel del mar, la presión atmosférica va a disminuir, de tal manera que si la presión atmosférica disminuye, la presión parcial de oxígeno también disminuye, y viceversa. Lugares por debajo del nivel del mar van a condicionar aumento de la presión atmosférica, de tal manera que va a aumentar la presión de oxígeno en el aire. Este concepto es importante debido a que, por ejemplo, en patologías como EPOC, en la cual la presión parcial de oxígeno está disminuida, se recomienda que el paciente habite en lugares con bajo nivel del mar, debido a que va a aumentar la presión atmosférica y por ende va a aumentar la presión parcial de oxígeno. Ahora hablaremos sobre el efecto de la hiperoxemia sobre el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Y aquí podemos inferir lo siguiente. Tenemos en esta gráfica la curva de disociación de la hemoglobina y tenemos a 3 personas o a 3 sujetos. El primer sujeto está representado o se encuentra en un lugar en la cual la presión parcial de oxígeno ejercida es de 62 milímetros de mercurio. Con esta presión la saturación de oxígeno va a ser de 90%, es decir, va a ser ideal, se encuentra en el rango seguro. Ahora, en el sujeto número 2 observamos que hay un aumento de la presión parcial de oxígeno, es decir, hay una hiperoxemia de 110 milímetros de mercurio y observamos que a este nivel la saturación de oxígeno aumenta un 7%. De tener 90 ahora tiene 97%. Sin embargo, ambos sujetos están en el rango del área segura. Ahora, en el sujeto número 3, observamos que la presión parcial de oxígeno está aumentada hasta 500 y podemos observar que incluso con presiones tan elevadas, la saturación de oxígeno va a ser del 99%, es decir, casi no existe una diferencia muy considerable entre el primer sujeto y el segundo. Incluso también con el primer sujeto, que es del 90%. Ahora, en base a esta representación gráfica, podemos justificar que no es necesario exponer a un sujeto a elevadas presiones de oxígeno, es decir, a un estado de hiperoxemia, puesto que estas no van a generar cambios significativos en el porcentaje de saturación de oxígeno, y lo ideal sería mantener al paciente en rangos de presiones que oscilen entre 60 a 90 o a 95%, perdón, 95 milímetros de mercurio de presión, ya que con estas presiones pues se obtiene una saturación de oxígeno ideal para la oxigenación tisular. Ahora, en la imagen de la derecha ejemplifica los efectos de un evento patológico sobre la saturación de oxígeno a diferentes alturas sobre el nivel del mar. Para entender esto, es necesario recordar lo que les comenté anteriormente, que la presión parcial de oxígeno está determinada por la presión atmosférica y por la fracción inspiratoria, y que la presión atmosférica está determinada a su vez por
por el nivel del mar. En este caso, en aquel paciente enumerado como número 1, o en aquel sujeto enumerado como el número 1, que se encuentre en lugares en donde la presión parcial de oxígeno oscile alrededor de, alrededor de 92%, al 92% de milímetros de mercurio, que más o menos sería a nivel del mar. Si existe alguna patología que condicione un desplazamiento de la presión parcial de oxígeno, no sé, unos 30 milímetros de mercurio, como se observa en la imagen, aunque exista esta variación o esta disminución de la presión parcial de oxígeno, no va a tener cambios significativos, ya que aún se encontrará en el rango seguro, es decir, aún tendrá una saturación de oxígeno del 90%. Sin embargo, si un paciente se encuentra o está en un lugar cuya presión parcial de oxígeno determinante es de 62 milímetros de mercurio y que también curse con la misma enfermedad que el sujeto número 1, en la cual existe un desplazamiento del 30 milímetros de mercurio de la presión parcial de oxígeno, este sujeto sí va a tener cambios significativos en la saturación de la hemoglobina, como se puede observar en la imagen, de tal manera que este sujeto va a cursar con hipoxia y con hipoxia e hipoxemia severa. Y esta es como que el concepto del por qué el nivel del mar influye en la presión parcial de oxígeno y en la saturación de la hemoglobina. Es por eso que, como les mencioné, en los pacientes con EPOC se recomienda cambiar de lugar a lugares donde se encuentran por debajo del nivel del mar, ya que en estos lugares aumenta la presión atmosférica y por ende la presión parcial de oxígeno. Ahora vamos a hablar sobre la desviación de la curva de disociación de la hemoglobina. Para hablar de la desviación de la curva, vamos a tener en cuenta la P50, que ya les mencioné, que es la presión necesaria para saturar al 50% el oxígeno con la hemoglobina. De tal manera que aquellos factores que aumenten la P50 van a condicionar una desviación de la curva hacia la derecha. Claro, el doctor Pedro dice que como que por debajo del nivel del mar. ¿Mande? El doctor Pedro ¿Quién está? comenta, que como que por debajo del nivel del mar. Mencionaba que la presión parcial de oxígeno está determinada por la presión atmosférica y por la fracción inspiratoria, que es de 0.21, que es la constante. Entonces, a su vez, la presión atmosférica va a estar determinada o es inversamente proporcional a la altura del nivel del mar en que se encuentre. Por ejemplo, a niveles altas sobre el nivel del mar, la presión atmosférica disminuía. Entonces, si la presión atmosférica disminuye, por ende disminuye la presión arterial de oxígeno. Es por eso de que la recomendación de los pacientes con EPOC de trasladarse a lugares en donde se encuentren bajo el nivel del mar. O sea, no, vaya, comprendo lo que dices, pero quizá no te estás expresando bien. No es por debajo del nivel del mar, esa es otra parte de la medicina que se ha visto experimentos fisiológicos en submarinos o en buzos, que también hay alteraciones en el intercambio de gases. Lo que quieres asentar con lo que estás diciendo es a nivel del mar, que los pacientes se les recomienda que estén de preferencia a altitudes bajas, como la del nivel del mar, como donde estamos nosotros ahorita. Yo creo que lo que va referido ahí, Darío, es de que hay ciudades que mar adentro, o tierra adentro, perdón, están por debajo del nivel del mar. O sea, hay ciudades que están hundidas, generalmente son como, o sea, yo te lo digo porque yo sé en Baja California, Mexicali es una ciudad que está por debajo del nivel del mar. O sea, Tijuana está a nivel del mar y Mexicali, que está, no sé, varios kilómetros adentro, está por debajo del nivel del mar.
Entonces ahí, como dice el doctor, debería de aumentar las presiones parciales de oxígeno y de todos los gases. Creo que a eso es a lo que va referido. Ah, ok, doctor. Ah, ok, doctor. Muchas gracias. Bueno, entonces estábamos hablando de la desviación hacia la derecha de la curva de la disociación y que los factores que ocasionan este desplazamiento a la derecha, es decir, un aumento de la P50, son la disminución de la presión del pH, el aumento de la temperatura, aumento de la presión parcial de dióxido de carbono y el aumento del 2,3 difosfoglicerato. Y aquellos trastornos que condicionan una disminución de la P50 van a condicionar una desviación de la curva hacia la izquierda. Estos factores pueden ser un aumento del pH, la disminución de la temperatura, la disminución de la presión parcial de dióxido de carbono, la disminución del 2,3 difosfoglicerato y la hemoglobina fetal. Ahora, ¿en qué radica que se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda? Más que nada, por ejemplo, en el señalamiento de color rojo que les hice, menciona que un valor de saturación mayor del 90% de oxígeno, como se pueden observar ahí, no significa necesariamente que el paciente se encuentre en oxemia adecuada. Si la curva de disociación se desplaza intensamente a la izquierda, como ustedes pueden observar, hay una saturación ideal, sin embargo, la presión parcial de oxígeno es menor a 62 milímetros de mercurio. En otro caso, por ejemplo, lo que les marqué de color azul, establecía que una hipoxemia con una curva desviada intensamente a la izquierda no significa necesariamente que existe una hipoxia tisular. Como ustedes pueden apreciar, en este caso, la presión parcial de oxígeno oscilaría más o menos entre 45 milímetros de mercurio, es decir, hay un estado de hipoxemia, sin embargo, la saturación aún se mantiene hasta un 90%, es decir, no existiría una hipoxia tisular. Ahora, por otra parte, el efecto de Bohr, la cual es una propiedad que tiene la hemoglobina para unirse o tener mayor afinidad para el oxígeno o viceversa, y que está determinado por el pH. Establece que al disminuir el pH habría una menor afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Sin embargo, aumenta su liberación. El pH, a su vez, está determinado por los hidrogeniones o depende de la concentración de los hidrogeniones. Y la concentración de hidrogeniones, a su vez, depende de la disociación del dióxido de carbono. Y esta última se produce como consecuencia de la actividad metabólica. A lo que voy es que el efecto Bohr, en base a estos conceptos, establece o permite que la hemoglobina libere oxígeno cuanto mayor sea la actividad metabólica de un tejido. Ahora vamos a hablar sobre el contenido arterial de oxígeno. Para esto hay que recordar que el oxígeno se transporta de dos maneras en la sangre, disuelta o unida con la hemoglobina, de tal manera que el contenido arterial de oxígeno va a estar dado por la suma de estos dos formas de transportes, sustituyendo a su vez la forma de transporte de oxígeno unido a la hemoglobina. Vamos a tener sus determinantes, que vendría siendo la hemoglobina, el 1.39, que vendría siendo la cantidad que se transporta por cada gramo de hemoglobina por la saturación de oxígeno. Por parte de la forma disuelta, los determinantes van a estar dados por 0.003, que es la cantidad que se transporta de esta manera por la presión parcial de oxígeno, ya que les mencioné que es un determinante de la misma. Ahora, en base a esta ecuación, podemos determinar
que existe o que debe de existir función de al menos 3 sistemas para que exista un adecuado contenido arterial de oxígeno. El sistema respiratorio, el sistema hematopoyético y el sistema cardiovascular. El sistema respiratorio, debido a que ésta va a determinar la presión parcial de oxígeno. El sistema hematopoyético, esto es directamente por la producción de los eritrocitos y de la hemoglobina. Y del sistema cardiovascular, debido a que el transporte de oxígeno va a estar dado por el contenido arterial de oxígeno por el gasto cardíaco, y esta última a su vez va a estar determinado por la frecuencia cardíaca y el volumen latido, de tal manera que para fines prácticos o terapéuticos el contenido arterial de oxígeno va a estar dado por la siguiente ecuación, que vendría siendo la hemoglobina por 1.39 por la saturación de oxígeno, sumado a 0.003 por presión parcial de oxígeno, y todo esto multiplicado por el volumen sistólico y por la frecuencia cardíaca. Ahora vamos a hablar sobre el intercambio tisular de oxígeno. Una vez que llega el oxígeno al tejido, esta se intercambia de manera por medio de la difusión, entonces va a estar determinado también por la diferencia de los gradientes de presiones entre los capilares y las células, de tal manera que el oxígeno disuelto va a difundir hacia el líquido intersticial y después hacia el líquido intracelular. Esta difusión va a condicionar que se disminuya la presión de oxígeno en el plasma. Se disminuye la presión de oxígeno, pero la fracción que es transportada unida a la hemoglobina. Entonces, al disminuir su presión en el plasma, va a haber una disociación de la hemoglobina, de la oxihemoglobina, y por ende va a haber una liberación de oxígeno. Entonces, también nos habla de que a nivel tisular, la presión parcial de oxígeno va a depender de diversos factores, entre ellas de la distancia entre la célula y el capilar, de la distancia intercapilar, del radio capilar, del metabolismo tisular, de la velocidad de difusión y del gasto cardíaco. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, los círculos representan células y también, bueno, lo demás representa los capilares que se encuentran en un tejido. Entonces, en base a lo anterior, podemos observar, por ejemplo, que la célula número 1 tiene una distancia menor en relación al capilar que la célula número 2, de tal manera que su presión parcial de la primera va a ser distinta a la de la segunda. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si tomamos en consideración la célula número 1 y la célula número 3. Aquí podemos observar que ambas células están en una distancia similar a la de un capilar. Sin embargo, difiere en que la célula número 1 está en contacto con un capilar con un radio capilar considerable, y la célula número 3 está en una relación con un capilar que tiene un radio capilar disminuido. Ahora, por ejemplo, si tomamos en cuenta la célula número 1, la célula número 3 y la célula número 4, ambos podemos observar que se encuentran entre dos capilares. Sin embargo, en la célula número 4, la relación contra los capilares tienen un radio capilar casi normal en relación con las células 1 y 3, que aunque tienen dos capilares o están entre dos capilares, una de ellas tiene un radio capilar disminuida, por lo tanto las presiones van a ser distintas. Ahora, por ejemplo, si tomamos en cuenta la célula número 4 y la célula número 5, podemos observar que la célula número 5 está en una relación a una distancia cercana al capilar, y podemos observar que el capilar
tiene un radio capilar mayor que los otros, de tal manera que la presión parcial de oxígeno en estos sitios, sean en la célula número 5 y célula número 4, van a ser igual, aunque la célula número 5 solo tiene un capilar, pero por el radio capilar, pues las presiones de oxígeno casi son similares. Si gustan los que les interese ver rápidamente también los resultados en vivo, ahorita pues los voy a desplegar para que chequen más o menos cómo estuvieron contestando en cuanto a porcentajes y igual podemos discutir mañana las respuestas. Bien, si gustan las dejo por unos 3 minutos más los resultados, pero pues ya pues, pueden ir cerrando sesión los que gusten retirarse. Muchísimas gracias por todo.